Aprende sobre el siglo XX. ¿Te gusta la historia? Quédate con nosotros y entérate de los sucesos más importantes que se llevaron a cabo durante este siglo. A continuación hablará mi compañera Liz sobre la segunda parte del proceso mexicano. Hola, ¿qué tal? Pues continuamos con el neoliberalismo en México, así como la crisis que se vive a final de siglo. Bueno, en primera instancia definamos qué fue el neoliberalismo en México. Fue una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menos intervención de las políticas del Estado. El neoliberalismo consideraba que la intervención del Estado-mercado promueve la ineficiencia a través de las regulaciones sobre las industrias, los altos impuestos y servicios públicos que no están sujetos a una competencia del mercado. El sistema neoliberal pretende capitalizar el accionar del Estado y así generar mayor producción con menor inversión social. Esta premisa recae en un dilema debido a que en la práctica no resulta justa o equitativa. Pero, ¿qué defendía el modelo capitalista? Bueno, el modelo capitalista defendía la circulación de gran cantidad de capital a nivel masivo, lo que implicó un aumento de la inflación y una destrucción de la economía. A partir de 1929 tuvieron lugar fuertes crisis económicas a nivel mundial como la Gran Depresión. Las principales defensoras del neoliberalismo consideraban que las políticas monetarias y la corriente liberal fueron las causas de las crisis mundiales. En base a estos fundamentos, los conservadores neoliberales se postularon nuevamente al poder, también a partir de la década de 1980. Dando continuidad, el sistema neoliberal también exigía reducir la intervención del Estado con una menor carga impositiva y una menor restricción legislativa sobre el mercado para que de esta manera las grandes empresas que representaban un grupo capitalista de la minoría pudieran ejercer un control de los negocios, las industrias, la producción y el comercio interno y externo. Avanzando más con el tema, vamos a dar a conocer las principales características que destacaban en lo neoliberal. Entre ellas se encuentran la privatización, el libre mercado y la competencia. La privatización consistía en que los servicios como la educación, la salud, entre otros, serían administrados por entidades privadas en lugar de estar como reguladas por el Estado. Es decir, que el acceso a los servicios estaba restringido solo a quienes tenían suficiente dinero. Las personas que no tenían acceso a una educación adecuada no podían progresar en su trabajo y en su vida profesional. Por consecuencia, la privatización de todos los servicios solo promovía beneficios para una sola minoría y la falta de calidad de vida para la mayoría. Hablando del libre mercado, consistía en que los precios de los bienes y de los servicios se regulaba en base a la oferta y a la demanda. En un mercado libre de restricciones por parte del Estado se defendía la apertura de las importaciones y el control por parte del sector privado. Si esta modalidad no era moderada y regulada, esto contribuía a un menor desarrollo de la producción del país y solo enriquecía a quien pudiera importar y vender esa mercancía a nivel nacional. No promovía el crecimiento comercial del resto del sector productor que se vuelve cada vez más competitivo. Y acerca de la competencia, fomentaba la relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios a fin de obtener más variedad de opciones en el mercado. El problema surgía ante la falta de regulación para establecer límites en el accionar comercial. Bueno, se va a hablar también acerca de las ventajas y desventajas. ¿En qué consistía la principal característica del sistema neoliberal? La principal característica del sistema neoliberal consistía en que solo una minoría de la población accede a los beneficios, era lo que les comentaba hace un momento. Desde la teoría se planteaba como una propuesta adecuada, pero llevaba a la práctica el modelo a demostrar que no funcionó de manera eficiente ni justa para toda la población en general, o sea, solamente en especial debido a toda la corrupción que se planteaba en ese momento. Las principales ventajas del modelo neoliberal son, como ya les dije, el libre mercado que promovía el comercio sin fronteras y con pocas restricciones del Estado para comercializar con los diferentes gobiernos. Y la competencia pues promovía la variedad de productos y servicios, lo que generaba un contexto de mejora continua para destacarse en el mercado respecto al resto de las ofertas. Entre las principales desventajas del modelo neoliberal, pues se encontraba la desigualdad, la cual promovía un conjunto de estrategias económicas que tenían un impacto social y que generaban una gran diferencia de clases.
Por ejemplo, solo aquellos que tenían acceso a los servicios privados, como la educación, podrían alcanzar el desarrollo profesional. El monopolio. ¿Qué promovía el monopolio? El poder podía ser controlado por una minoría, que acaparaba la productividad y la oferta de servicios. Era lo que también les decía, que quienes no tenían o no podían generar dinero suficiente no lograban llegar a cabo sus propios negocios, pero sí eran necesarios como mano de obra al sistema productivo. También existían los problemas económicos, que estos fomentaban un incremento de precios sin control y sujetos a las leyes deliberadas del mercado en mano de monopolios. Además, se generaba una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo, por lo que la mano de obra se abarataba. El neoliberalismo en México intentó influir en el desarrollo económico, imitando el papel del Estado, reservando en manos de particulares el objetivo de inversión. El neoliberalismo es una filosofía económica que intentó impulsar la perspectiva hacia el estado de bienestar. A continuación también les voy a presentar antecedentes que marcaron el eje neoliberal en México. Y estos inician con la ruptura del modelo prevaleciente por más de 3 décadas, el modelo de crecimiento económico, la sustitución de importaciones, el desarrollo hacia adentro y economía mixta. Desde la década de los 40, la estrategia se desarrolló en México, se sustentó en la protección del mercado interno a través de barreras arancelarias y no arancelarias, que mantuvieron el aparato productivo virtualmente aislado de la competencia internacional. El Estado desempeñó un importante papel al asumir un alto grado de intervencionismo y regulación de la actividad económica. Hablando acerca ya de la crisis en el fin de siglo en México, uno de los problemas más importantes que presentaba o que les puedo presentar acerca de eso fue que nuestro país tuvo una escasa producción sobre la historia en México. Después del gobierno de Lázaro Cárdenas, esta carencia provocó serios problemas de perspectiva histórica que inciden directamente en forma negativa en nuestra cultura política, y la ausencia es aún más notable en el caso de la historia económica, lo que explica en gran medida el predominio de una visión distorsionada acerca del desempeño económico de México en el siglo XX. ¿En qué año México tuvo importantes transformaciones? México tuvo en el siglo XX importantes transformaciones económicas que no se explican por sí mismas, sino en su relación con otros cambios políticos, sociales, culturales y demográficos. La historia económica en México en el siglo XX no es indiscutiblemente monocromática. No se lograron superar todos los rezagos del país, no se pudo dejar atrás el subdesarrollo, pero sí se alcanzaron avances importantes y la economía mexicana experimentó el periodo de crecimiento más prolongado que ha tenido desde el comienzo de nuestra vida independiente. A lo largo del siglo XX y a pesar de los muchos altibajos que enfrentó, la economía mexicana tuvo un desempeño macroeconómico notorio más satisfactorio en el siglo XIX. El primer siglo de vida independiente se caracterizó por combinar periodos de crecimiento lento con otros de prolongado estancamiento o de abierta recesión. A pesar de la falta de indicadores completos sobre esos años, la historia económica del periodo se ha ido escribiendo lentamente y contando con interpretaciones de conjunto que corroboraron la tesis del estancamiento económico de México durante el primer medio siglo de vida independiente. A partir del triunfo de la República y sobre todo del ascenso al triunfo del general Porfirio Díaz a fines de 1876, se inició un periodo de crecimiento que en gran medida se basó en la reinserción de México en la economía internacional, en la disminución de los costos de transporte y en el desarrollo del sistema financiero, que permitió reducir el costo del crédito hasta ese momento excesivamente encarecido por la actividad de los agiotistas. El régimen de Porfirio Díaz realizó inversiones importantes en infraestructura de comunicaciones y obras públicas que contribuyeron al desarrollo de nuevas regiones y sectores reproductivos y cambiaron el mapa de la población y las actividades económicas de la República. También la aparición de nuevos grupos económicos en los que se tenía una participación importante. Y en muchos sectores hegemónica el capital extranjero fue otro factor inédito en el desarrollo de la economía mexicana. A partir de 1901, la economía mexicana pues enfrentó mayor inestabilidad en el ciclo económico y se observó una reducción importante tanto en la construcción de ferrocarriles, como
otras inversiones públicas y privadas. En cambio, hubo un esfuerzo de reorganización muy importante tanto del sistema financiero como de los ferrocarriles por parte del gobierno de Porfirio Díaz, lo que sugiere, al menos en principio, el surgimiento de un Estado con mayor participación en la economía, que terminaría de concretarse a partir de la Revolución Mexicana, aceptando que la economía mexicana no creció en términos agregados durante la década revolucionaria. Podemos, sin embargo, reiterar que hubo una recuperación muy lenta, más bien incierta, en los años 20, que a partir de 1926 se vio interrumpida para dar paso a un nuevo periodo de recesión. Entre 1926 y 1932, México enfrentó problemas políticos y económicos muy severos, que se vieron agravados por la crisis internacional que sería a fines de 1929. La política económica del periodo contribuyó a agravar la situación más que a superarla. Las políticas iniciadas en 1932 permitieron iniciar una incipiente recuperación que comenzó a consolidarse a partir más o menos de 1934, y este crecimiento se mantuvo con algunos altibajos hasta 1982, el año del inicio de la crisis de la deuda, y representa el periodo de mayor crecimiento económico que ha experimentado el país, con todas las limitaciones y contradicciones que lo caracterizaban. Pero esto en general se explica en gran medida debido a los factores políticos y económicos que lo hicieron posible, pero que condicionaron también la distribución de sus beneficios. La industrialización y la urbanización fueron fenómenos más notables que caracterizaron el siglo XX mexicano, aunque se había iniciado de manera incipiente desde el siglo XIX y durante la primera década del siglo XX, tuvo una importante expansión al amparo todavía del régimen porfiriano. Fue hasta después de 1940 cuando la industria mexicana realmente despegó y con ella la urbanización comenzó a acelerarse, logrando un cambio muy significativo en la distribución de la población en el país en un periodo relativamente corto. Las consecuencias económicas y sociales de un cambio tan rápido fueron muy complejas. Por un lado, se vio reflejado en una redistribución significativa de la ocupación por sectores de actividad económica, y por el otro, también implicó que en unos cuantos años, pues la población que venía del campo tuviera que adaptarse a la ciudad, dando lugar a fenómenos como los que todavía nos ilustran la mayoría de películas mexicanas, donde hubo un ambiente urbano de los años 40 y 50 como los que ocurrieron en esa época. Y bueno, acerca de las interpretaciones más o menos sobre el siglo XX, las reflexiones sobre el significado económico del siglo se han dado lo mismo desde el campo de la economía y de la historia, y en algunas ocasiones desde la óptica de las teorías del desarrollo. En todos los casos se ha tratado de evaluaciones fragmentarias, en tanto que no están circunscritas a periodos específicos. No obstante, varios trabajos abarcan la mayor parte del siglo. Las interpretaciones varían dependiendo no solamente de la profesión de los autores, sino de sus propias filiaciones teóricas, lo que nos ofrece un panorama amplio y variado de explicaciones que pueden ser útiles para proponer en algún momento una interpretación de cómo. El siglo XX se caracterizó en ciertos periodos por un renovado interés por el desarrollo económico. Y bueno, con esto doy fin al capítulo 3 y continuamos con el capítulo 4, que será la globalización, dirigido por nuestro compañero Adrián Jiménez. Muchísimas gracias, Liz. Nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Bueno, nos vemos. Bye. Gracias.